apreciar, han visto, tenemos algunas modificaciones que han ocurrido dentro del régimen laboral de construcción civil, que bueno, en este caso, en cada periodo Recording in progress. va ocurriendo estas modificaciones, ¿no? Se van dando las modificaciones correspondientes. Entonces, nosotros vamos a hacer algo pequeño en ese aspecto, para que ustedes sepan cómo es en este caso el régimen laboral de construcción civil, qué aspectos debemos tener en cuenta nosotros para este régimen. Para esto voy a compartir uno de los materiales que en este caso también vamos a utilizar en la charla que vamos a tener en este caso. Permítame un instante, por favor. A ver. A ver, como ustedes pueden ver, nosotros aquí tenemos el material actualizado, en este caso correspondiente al régimen laboral de construcción civil. Como ustedes pueden apreciar aquí las normativas que se van a aplicar para este régimen laboral de construcción civil, pues van a ser, primer punto, dos decretos que fueron aprobados en el año 2013, correspondiente uno a la creación nacional del Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil y también al Registro Nacional de Obras de Construcción Civil, que estos son muy importantes tenerlos en cuenta también. Y bueno, lo último que tenemos que también tener en cuenta es el acta que ha sido aprobada y publicada a través del Diario Oficial El Peruano, a través de la resolución ministerial número 357-2003 Trabajo, ¿no? En el cual pues establecen los nuevos aspectos del convenio colectivo para el régimen laboral de construcción civil. En este convenio que vemos en este caso aquí en pantalla, establece pues aspectos importantes como el incremento del jornal básico de las tres categorías que se establecen dentro del régimen laboral de construcción civil, ¿no? Estamos hablando del operario, del oficial y del peón. Que estas tres categorías están subiendo un tope mínimo, ¿no? De lo que es su jornal básico para este periodo 2023-2024. Entonces, hay que tener presente también que este convenio fue aprobado antes de aproximadamente entre quincena de septiembre. Entonces, hay que tener presente también que esto tiene efecto retroactivo. Es decir, para los trabajadores que en este caso estuvieron recibiendo sus jornales en base al convenio colectivo anterior. Entonces, hay que hacer algunas modificaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tendríamos que hacer esas modificaciones dentro del plan? Entonces, en el curso lo que vamos a ver nosotros también es, muy aparte de ver los cálculos que corresponden, porque he visto en muchos casos que solo se están haciendo cálculos a lo que corresponde. Es decir, por ejemplo, ¿no? Siempre como yo lo considero. Por ejemplo, este es el nuevo los nuevos jornales que debemos nosotros tener en cuenta hasta el momento, no los actuales ya, que se ha establecido en el decreto, en la resolución que ha emitido el Ministerio de Trabajo, como ya lo hemos comentado anteriormente. Pero en muchos aspectos, muchos hacen los cálculos en base solo a estos dos conceptos, solo a lo que es la bonificación unificada de construcción y a lo que es la bonificación por movilidad, que son dos conceptos que sí, efectivamente se tienen que dar al trabajador de construcción civil, a cualquier tipo de trabajador, independientemente en la ubicación donde se encuentre, se le tiene que dar. Pero hay bonificaciones y hay asignaciones también que se le tiene que otorgar al trabajador que le corresponden por ley y dependen, en este caso, de condiciones, o sea, hay condicionales para otorgar. Entonces, aquí en el curso vamos a ver el cálculo de cada uno de estos, cómo realizar y a qué tipo de beneficio, y a qué tipo de descuentos está afecto. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a ir viendo. O sea, no solo se va a ver dos tipos de beneficios, ¿no? O sea, se va a explicar cada uno de estos, se va a ver en el campo práctico también, a través de una planilla de remuneraciones, y asimismo, cómo tú tienes que hacer la declaración en el PLAME. Porque un poco ampliando en el PLAME no es solo ingresar la información, sino hay conceptos que no se encuentran en el PLAME, no se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que crear conceptos, ¿correcto? Crear conceptos. Y esa es una de las opciones que nosotros vamos a ir explicando, cómo crear el concepto, qué es lo que debes tener en cuenta tú para crear el concepto. Un poco así adelantándome, por ejemplo,
nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Que bien en nuestro país, todos nosotros hemos crecido y hemos aprendido lo que es el régimen laboral general, ¿correcto? En este caso hemos aprendido con respecto al régimen laboral general, qué es ese régimen, qué es ese régimen, para qué nos sirve y cuáles son los beneficios laborales que le corresponde al trabajador en base a ese régimen laboral general. Como sabemos bien, todos estos se abarcan a las normativas generales, ¿no? A la CTS, gratificación, participación en las utilidades, vacaciones, ¿correcto? Pero nosotros debemos tener en cuenta que en nuestro país existen distintos regímenes laborales especiales que se les llama. Así como tenemos en la parte tributaria regímenes laborales para rentas empresariales, los cuales nosotros escogemos de acuerdo a, como empresa, a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestro nivel de ingresos, de acuerdo al tipo de actividad, entre otros. En el régimen laboral existe lo mismo. O sea, tenemos también el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, dependiendo del nivel de ingresos que tenga la empresa. Tenemos al régimen de las enfermeras, al régimen agrario, al régimen minero. Tenemos en este caso también a lo que es al régimen laboral de construcción civil, cada uno con su propio tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que tú debes tener presente aquí? Que en cada régimen laboral especial especifica la forma de tratamiento que debes darle a los beneficios laborales que le corresponde al trabajador. Eso es lo que tú debes tener presente. Entonces, aquí en este régimen laboral especial de construcción civil, por ejemplo, nos especifica claramente qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que debes tener tú en cuenta? Primero, que aquí te explican ya los beneficios laborales que le corresponde recibir al trabajador, ¿correcto? Entonces, ya te establece, uno, los tipos de beneficios que le corresponden. Dos, las formas de cálculo. Entonces, se respeta lo que nos dice esta normativa y no vamos a la norma general, que es la del régimen laboral general, si no respetamos. Por ejemplo, aquí me dice, por ejemplo, un alcance. Aquí me dice, en este caso la CTS se ha coordinado dentro de este régimen laboral de construcción civil que se otorgue el 15% en base al jornal básico. O sea, siempre el cálculo va a ser en base al jornal básico, dependiendo del operario oficial o peor. Entonces, partiendo desde ese punto, ese 15% corresponde a la CTS, según el convenio colectivo, pero que se ha establecido, se divide en dos partes, ¿no? El 12% que va a ser la CTS y un 3% que es la indemnización por la participación a las utilidades. Profesor, ¿qué quiere decir con esto? Que los trabajadores de construcción civil reciben sus utilidades de manera adelantada. Ya lo reciben. O sea, ¿qué quiere decir? Que no esperan a que la empresa, pues, al 31 de diciembre calcule sus utilidades para que recién se le otorgue, como lo hacen todas las empresas. No, en este caso no. Por eso se establece un 15%, ¿correcto? Que se le da dentro de su jornada semanal. Pero en este caso debes tener en cuenta que a un trabajador de construcción civil, eso se acuerda el tema del pago. Se puede pagar semanal, se puede pagar quincenal. No existe una norma que te especifique, ¿sabes qué? Al trabajador de construcción civil le vas a pagar de manera semanal. No. Eso ya depende acuerdo empresa y trabajadores. Eso ya depende. Pero acá el punto muy importante, chicos, es lo siguiente. Con el punto del cálculo de los beneficios laborales. Respetamos el cálculo que nos dice este régimen laboral especial. Y ese mismo respeto debemos tener para los regímenes laborales especiales. Si el régimen laboral especial, por ejemplo, supongamos, el régimen agrario, supongamos, me dijera, ¿sabes qué? Al trabajador le corresponde su CTS, pero no me menciona la forma de cálculo o no me dice cómo calcular, entonces yo tengo que acceder y tengo que irme a la norma general. ¿Correcto? A la norma de la CTS, para ver la forma de cálculo, ¿correcto? Pero si en el régimen laboral especial me dijeran, me especificaran la forma de cálculo, entonces yo realizo esa forma de cálculo que corresponde a ese régimen laboral, ¿correcto? Entonces, explicando esto, para que ustedes lo entiendan, este, existen varios conceptos remunerativos que se han establecido dentro del régimen laboral de construcción civil y que estos, pues, en algunos casos van variando. Por ejemplo, ¿no? Te doy un alcance.
Vamos a ir aquí hasta el último para explicarte algunos puntos claves, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los días feriados. Por decir, aquí en los días feriados al trabajador si labora ese día feriado, correcto, se le tiene que dar una bonificación, una asignación especial, que la norma y que el régimen laboral de construcción civil establece. Se le tiene que dar algo especial. Entonces, en el régimen laboral de construcción civil se venían estableciendo todos estos días como feriados. O sea, enero, marzo, o sea, hablamos de lo que es lo que es Jueves Santo, Viernes Santo, 1 de mayo, 28 de julio, 25 de octubre, 25 de diciembre. Eso para el régimen de construcción civil son días feriados. Pero con el convenio anterior que salió el año pasado, se incorporaron dos nuevos feriados dentro del régimen laboral de construcción civil. O sea, se respeta todo lo que diga, lo que diga ese régimen, ¿eh? Especial. Entonces, se incorporó dos nuevos conceptos, o sea, dos nuevos feriados dentro del régimen laboral de construcción civil, como es el 30 de agosto y el 8 de octubre. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque eso es lo que se incorporó en el anterior convenio colectivo, ¿correcto? En este convenio colectivo que justo aquí yo también lo pongo como marco de referencia, ¿no? Para que nos ayude a este, al 275-2022. Ahí se aprobó. Se incrementaron, lógicamente, los jornales básicos para el operario oficial y peón, pero a la vez también se incorporó dos nuevos feriados dentro de este régimen laboral de construcción civil. Pero en este régimen, en esta resolución última, que han modificado también los jornales, no se ha establecido también otra nueva introducción, o sea, la creación de un fondo. Se ha establecido la creación de un fondo, ¿correcto? Que en la resolución establece cuáles son los lineamientos y quién va a ser el ente administrador de ese fondo, ¿correcto? Si va a ser, en este caso, mencionan a lo que es a Capeco como ente que va, en este caso, a administrar ese fondo, ¿correcto? Entonces, partiendo desde ahí, es que hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, es muy importante partir aquí. Vamos a resolver preguntas ping-pong, rápido. ¿A qué me refiero a preguntas ping-pong? Preguntas que yo veo así aleatoriamente y comienzo a resolverlas. No resuelvo todas las preguntas dentro de la clase modelo porque hay varias, pero agarro preguntas ping-pong. Por ejemplo, tengo una pregunta ping-pong aquí. Me dice, doctor, buen día, ¿podría ser un caso cuando un trabajador no trabaja y cuando trabaja este feriado? Claro, lo puedo hacer, sí, lo vamos a hacer en el curso, estimado Dani. En el curso vamos a ver el cálculo de todos los beneficios laborales que le corresponden al trabajador, en este caso, ¿no? Sí, el curso lo vamos a realizar. Ahorita, en este caso, estoy tratando de explicar lo más breve posible porque nos encontramos solo en una pequeña clase, modelo, ¿no? Entonces, es un poquito tedioso explicarte solo ese punto, ¿sí? Lo que quiero hablar, varios aspectos importantes. Ahora, en este caso, debes tener en cuenta que este convenio que se ha establecido dentro del régimen laboral de construcción civil ya se tiene que aplicar desde, en este caso, desde mayo, y tiene que ser aplicado. Es muy distinto que, en este caso, dentro de este régimen no se haya aprobado aún el acuerdo o el acta de los cambios de lo que es el jornal básico, pero ya tendría que haberse aplicado desde ese momento que les he comentado. Pero como se ha aprobado recién, porque si no hay una aprobación, tengo que seguir aplicando los jornales básicos anteriores, entonces los saldos que queden en el PLAME yo los tengo que declarar. O sea, ahorita en septiembre tendría que hacer los ajustes correspondientes, ¿correcto? Si no, lo podría hacer en el siguiente mes, que es en octubre, pero sí realizar los ajustes correspondientes. No tengo que hacer una rectificatoria del plan mes por mes. No, ¿por qué? Porque estas modificaciones no fueron causa del empleador, sino fueron causa de que el convenio recién se ha aplicado. Y en el mismo convenio, que ha sido aprobado a través de esta resolución ministerial, establece que al trabajador, el trabajador tiene que solicitar
en este caso, esa parte que no se le ha pagado. Él tiene que solicitar. ¿Correcto? Ahora, pero la empresa puede agilizar esto y puede pagárselo, sí, si tiene todo la información del cliente, del trabajador, puede hacerlo, sí lo puede hacer. ¿Correcto? Entonces, hay dos novedades en esta resolución. Primera novedad, el incremento del jornal básico y segunda novedad, en este caso, la creación de un fondo, la creación de un fondo en el cual, por el momento, quien va a ser en este caso el administrador hasta que se cree realmente a la persona jurídica con derecho privado de este fondo, mientras tanto, quien va a ser administrador de este fondo va a ser en este caso Capeco, ¿no? Y eso lo menciona. Entonces son dos novedades que se establecen dentro de esta nueva resolución ministerial 357-2023 que ha salido hace unas 2, 3 semanas aproximadamente. ¿Correcto? Pues eso es lo que hay que tener presente. Otro punto importante también que podemos mencionar. En este caso, ¿no? Ya sabes las tres categorías, pero aquí es muy importante saber quiénes son operarios. O sea, en este caso el convenio colectivo el convenio colectivo, por ejemplo, quién lo publica en su página? Pues en este caso la Federación de Trabajadores de Construcción Civil es el que publica el convenio, ¿correcto? Una cosa es el acta y otra cosa es el convenio. O sea, el convenio es la explicación de todos los beneficios paso a paso de cómo se debe hacer los cálculos en ese aspecto. Por ejemplo, yo tengo el convenio colectivo del 2022-2023. ¿Por qué? Aún no publican el convenio colectivo 2023-2024, lo que llamamos el manual. Pero el manual del 2022-2023 es el mismo que va a salir en el 2023-2024, que lo van a publicar seguro a fines de mes, me imagino, la federación. Lo único que van a incrementar es que van a hacer la actualización del jornal básico y la incorporación que van a hacer, otro punto de la incorporación, es en este caso colocar la creación, ¿no? Explicar la creación del nuevo fondo, del fondo en este caso, el fondo que justo especifica la normativa. Son esos dos puntos, pero lo demás continúa constante. Entonces, debemos tener en cuenta todos esos aspectos que justo les voy mencionando. Entonces, ahí en el convenio también te explican un poco quién es operario. Entonces, el operario es aquella persona que se divide en dos, ¿no? El operario especializado, ¿no? Hay un operario especializado, ¿sí? Que el operario especializado, pues, es aquella persona que tiene una especialización, tiene algo técnico que lo avale. Y en el convenio explican claramente ese punto. Tenemos al oficial y al peón también. Pero cada uno indistintamente tiene un jornal básico. ¿Qué nos referimos con jornal básico? Lo que se le va a pagar por día. Profesor, ¿ese jornal básico es variable? ¿Se le puede pagar más? No, o sea, ese jornal básico está establecido bajo convenio. O sea, ¿qué quiere decir convenio? Acuerdo entre la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y el acuerdo entre CAPECO, Cámara en este caso, de empresas de construcción civil. ¿Correcto? Entonces, entre ambos. O sea, no se le puede subir más. O sea, el convenio establece, esto es lo que se le va a pagar. Profesor, si en este caso fuera pues un ingeniero de obras, ¿dónde se encontraría? En ninguna. En ninguna. Por ejemplo, un ingeniero no está aquí. Él se le trata con el régimen laboral que tiene la empresa inscrita, no el especial aquí, como es el régimen laboral de construcción civil. Se le trata con el régimen laboral, con otro régimen laboral, el que nosotros conocemos o en el cual la empresa está inscrita. Entonces, ven, es un punto de vista distinto, ¿ah? O sea, aquí por eso te repito, no es cosa de que decirte el operario está, no, hay que ver el convenio y el convenio colectivo te explica. El operario son estas personas, ¿correcto? Los operarios son estas personas y a eso se les va a tratar como tal. El oficial es esta persona y el peón es esta persona. Y en ninguna parte de la definición que ellos establecen se menciona a los ingenieros. Entonces, ellos no son tratados con este régimen laboral de construcción civil, pero sí, sí, por laborar en una actividad de alto riesgo, claro que tienen que tener el seguro complementario de trabajo de riesgo, eso sí, correcto, eso sí, eso no cambia,
¿Por qué? Porque ahí sí, o sea, la actividad es calificada como una actividad de alto riesgo. Así. Seguro complementario de trabajo de riesgo, sí lo deben tener, ¿correcto? En este caso, vamos a ver preguntas ping-pong. No, en este caso, el convenio te especifica la identificación, estimado. Pues estoy conversando justo ese punto. En este caso, ¿no? En este caso me dicen otras palabras, es decir, mano de obra directa. Podríamos tomarlo así porque también podría existir mano de obra indirecta. O sea, no, o sea, lo estás poniendo tú dentro de un tipo de costeo, nada más. Puede ser mano de obra indirecta también, o sea, tienes que darle la calificación correspondiente, dependiendo. ¿No? En este caso, la especialización que deben tener, el convenio establece, ¿no? En este caso, un certificado técnico o, en este caso, el certificado que establezca SENAC, en este caso, CENCICO, perdón, y también una entidad especializada también que puede otorgar y que esté autorizada para poder otorgar esas constancias, como se le llama, ¿no? Para que se pueda sustentar al operario, porque el operario se sustenta con eso, porque si no se sustenta con eso, sería llamado oficial. O sea, en este caso el oficial es aquella persona que realiza las actividades, ¿no? En este caso del operario, ¿no? Es aquella persona que realiza esas actividades, ¿sí? Entonces, esto debes tenerlo claro, ¿no? Aquí, bueno, en el material, que eso también se va a compartir en la charla, no estoy tratando de hacer aleatoriamente porque hay más material todavía para esto, se establece, pues, quiénes son los operarios. Acá lo he puesto en forma general porque el convenio lo especifica aún más, ¿no? En forma general lo he puesto, ¿no? Quiénes son los operarios, quiénes son los oficiales y quiénes son los peones, ¿no? Aquí se ha puesto en forma general. Y, bueno, en este caso, como les explicaba, ¿no? En este caso, el jornal básico. Por ejemplo, aquí yo tengo mi Excel, en el cual ahorita lo voy a compartir. Un Excel personal que yo en este caso trabajo con esto, ¿no? En el cual también sirve para lo que son explicaciones. Por ejemplo, en este Excel que yo tengo aquí, correcto, que es ya parte de mi creación, tenemos, por ejemplo, acá yo tengo un historial de cómo han ido incrementándose los jornales básicos, ¿correcto? O sea, actualizando. Entonces, por ejemplo, aquí he sacado una actualización desde el año 2000, desde el convenio 2020 y 2021. Entonces, actualizándolo hasta el último, ¿correcto? Y si tú puedes ver cómo se han ido incrementando en estos tres últimos convenios los jornales básicos. Por ejemplo, para el jornal básico 2021-2022 hubo un incremento para el operario, 2 soles, para el 2 soles 50 para el operario, para el oficial 1 sol 90 y para el peón 1 sol 70. O sea, esa es la actualización. Ahora, para el siguiente periodo o para el siguiente convenio colectivo, que lo hemos tenido ya manejándolo, se ha ido incrementando a 6,20 para lo que es el operario, el oficial 4,70 y el peón 4,30. Y en este caso, para lo que es el último convenio colectivo, si te das cuenta, en este caso el incremento solo ha sido de 4,20 para el operario, para el oficial en 3,30 y para el peón en 3 soles, ¿no? En su jornal básico, que esto es lo que nosotros estamos teniendo actualmente. O sea, es lo que se está manejando actualmente dentro de los jornales básicos, ¿no? Eso es lo que estamos manejando en estos momentos. Entonces, teniendo en cuenta esto, es la actualización de todos estos jornales o todos los beneficios laborales que le corresponde al trabajador, pero nosotros tenemos que tener en cuenta qué beneficios le vamos a otorgar a ellos y qué beneficios no, porque hay beneficios, como repito, que sí por sí le corresponden por ley al trabajador de construcción civil, pero hay otros beneficios que sí le corresponde también por ley, pero depende mucho de la condición en donde se encuentren, ¿correcto? Por ejemplo, si entramos a conversar un poco de la bonificación por altitud, por decir, esta bonificación por altitud no la van a recibir todos los trabajadores de construcción civil, no lo reciben todos, sino solo lo reciben los trabajadores que laboren en un cierto sector en el cual, en este caso, la obra se ubique en un lugar donde esté pues por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Correcto? O sea, ahí, si un trabajador me está laborando o me está realizando una obra
donde la ubicación geográfica es mayor a los 3.000 metros sobre el nivel, 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces le correspondería esta bonificación por altitud, ¿correcto? A cualquiera de los trabajadores, sea operario, oficial o peón, 2,50 soles por día, efectivo laborado, por día efectivo laborado. Eso es lo que le corresponde, ¿correcto? Entonces, esa bonificación se le otorga. Profesor, ¿qué pasa si el trabajador es de la zona? Es de la zona, igual le corresponde, porque está laborando en una zona de altitud. Ese es el tema. En una zona de altitud, por ejemplo, ¿ves? O sea, aquí, ¿cuál sería la condición? Yo le voy a otorgar esos 2,50 soles si es que el trabajador labora en una zona de altitud. Si el trabajador labora en Lima, por ejemplo, no le tendré que dar esta bonificación por altitud. O sea, a eso me refería cuando hablamos de condiciones, ¿correcto? Hay condiciones para estos aspectos, ¿no? Que nosotros debemos tenerlos en cuenta para su correcta, en este caso, para el correcto cálculo, más que todo, ¿no? Para el correcto cálculo. Yo tengo una forma de trabajar aquí, que lo explico en Excel primero y luego vamos a la macro, ¿correcto? Porque siempre lo voy a decir siempre. Muchos estudiantes se mecanizan con este tema y luego cuando hacen la declaración y cuando les viene una notificación de su fila están asustadísimos. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, primero apréndelo en Excel, apréndelo, correcto, aprende la forma de cálculo y luego vamos a ver la macro, porque si tenemos macro acá, justo aquí voy a mostrarla, ¿sí? Tenemos la macro, ¿no? En la cual, en este caso, esta macro nos va a permitir incorporar toda la información que corresponde, ¿correcto? Toda la información que corresponde, ¿sí? O sea, la macro me va a permitir incorporar la información de forma masiva al plan, pero yo tengo que darle forma, ¿correcto? Yo tengo que darle forma. Pero es por eso que repito, primero tenemos que saber los cálculos, cómo se calcula cada beneficio que le corresponde al régimen, al trabajador de construcción civil. Porque si yo sé la forma de cálculo, entonces la macro voy a poder identificar de repente dónde tengo una falla, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí mi planilla y aquí yo puedo identificar cada falla que pueda tener, ¿correcto? Mi trabajador, ¿no? Acá yo voy a poder observar a cada uno, ¿no? Y esto me va a permitir también incorporar esa información al plan. Ahora, otro punto importante es que en el PLAME, tú vas a declarar la información, pero de manera mensualizada, ¿correcto? Por todas las semanas que él ha laborado en el mes. Ahora, ustedes, dentro de esta planilla, ustedes tienen que ver el tema de cómo es la forma que tú vas a presentarlo. ¿Por qué? Porque muchas empresas no van a cerrar el último día del mes. O sea, muchas empresas tienen un corte para poder elaborar su planilla. Si lo hace semanal, la empresa tiene un corte. En esta fecha nosotros cortamos y todo lo que tenemos aquí lo vamos a declarar en el plan. Entonces, hay fechas de corte. ¿Sí? Entonces, esas fechas de corte ustedes tienen que respetarlas. Por eso, ya las fechas de corte, ya en este caso, la forma de pago al trabajador de construcción civil, si es semanal, si es quincenal, ya depende de la empresa. Porque esa es una política de la empresa, ¿no? Ese es el acuerdo que se ha establecido entre el trabajador y entre el empleador de construcción civil. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo muy claro en ese aspecto. Bien, pero sí tenemos la macro, como repito, esta es la macro que nosotros manejamos en este caso, que se va a compartir en el caso, en la plataforma, correcto, con algunos aspectos importantes, como por ejemplo, esta macro directamente al momento de yo incorporar, o mejor dicho, darle clic aquí a este acceso, me va a direccionar a la página de los porcentajes que tienen las AFP, ¿correcto? Las comisiones, directamente. ¿Sí? Eso es lo que me va a determinar, ¿correcto? Ahora, otro punto importante también es que esta macro va a permitir formar los archivos directamente, ¿no? Es decir, como toda macro, va a permitir incorporar, pues, al PLAME, independientemente de lo que es las remuneraciones, la jornada, porque para esto existen lo que son los parámetros que la SUNAT me establece para poder incorporar información de manera masiva.
Entonces, lo que tiene esta macro es que ha cogido esas funcionalidades que Sunak ha establecido dentro de sus parámetros y lo ha concatenado, ¿no? Pero ya con una macro para que para que esa información se genere de manera masiva y poder nosotros ingresarla al sistema. Pero nosotros tenemos que darle una forma a esto. Y eso es lo que yo les voy a explicar también de cómo van a utilizar esta macro. ¿Correcto? Porque esa macro sí necesita una explicación para poder utilizarlo y demostrar, lógicamente, que esta macro está funcionando, ¿no? Entonces, eso es lo que también vamos a ver. Y asimismo, lo que es en el plane también, ¿no? Como repito, en el plane nosotros vamos a incorporar información de lo que vamos a venir nosotros calculando, ¿no? Con respecto a los trabajadores de construcción civil. Entonces vamos a ir incorporando toda la información al plano, ¿correcto? Se va incorporando toda esa información. Entonces vamos a ir creando conceptos. Por ejemplo, uno de los conceptos que debes tener presente tú es las horas extras. Primer punto, debes tener en cuenta que las horas extras en este caso son horas que el trabajador labora fuera de su jornada laboral. Ahora, pero si el trabajador labora fuera de su jornada laboral, estas horas extras son acordadas. Hay un acuerdo de por medio. Porque si son horas extras que no son acordadas, es decir, que si son impuestas por el empleador, en este caso, esas horas extras están afectas a una indemnización de por medio. Porque no se le puede obligar al trabajador a realizar horas extras, salvo que sea por un motivo de emergencia, que tiene que ser sustentado. Pero si no hay un motivo de emergencia que sea sustentado, el trabajador se puede negar a hacer las horas extras directamente, porque tiene que haber un acuerdo mutuo entre las partes para que se realicen esas horas extras. ¿Correcto? Entonces ahí hay que tener en cuenta. Entonces, en el régimen laboral general, nosotros y sabemos que las horas extras se calculan en base a las dos primeras horas al 25%. Y a partir de la tercera hora hacia adelante, el 35%. En cambio, en el régimen laboral de construcción civil, el cálculo no son con esos porcentajes, sino para las dos primeras horas se calcula en base al 60% y a partir de la tercera hora hacia adelante, en base al 100%. Otro punto importante también a mencionar es que la jornada máxima laboral en nuestro país es de 8 horas. Esto no quiere decir que todas las empresas tengan esa jornada máxima laboral, sino la norma establece que la jornada máxima laboral es de 8 horas. Quiere decir que toda empresa no puede superar el tope de las 8 horas diarias, o en este caso 24 horas semanales. No puede, no, perdón, o 48 horas semanales. No puede superar. Pero mi jornada laboral puede ser menor a las 8 horas, sí. Y hay empresas o sectores de construcción civil que tienen una jornada laboral menor a las 8 horas, de repente tienen 7 horas. Profe, ¿es válido? Es válido. No estoy yendo en contra de la norma, porque se establece que esa jornada, correcto, es menor a 7. Ahora, profesor, ¿y qué es lo que pasa si en este caso incrementa la empresa la jornada laboral? O sea, lo considera a 8, ahora 8 horas, ¿correcto? Entonces tiene que hacer una modificación de lo que se va a pagar al trabajador. Tiene que hacer una modificación. ¿Correcto? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Que en el convenio colectivo se establece después la jornada laboral de 8 directa, de 8, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos muy importantes, ¿no? En el caso de este régimen laboral de construcción civil, ¿correcto? Es que, a ver, Ángel, tú me puedes decir mil cosas, en este caso, que les obligan, pero es que los obligan porque ellos no tienen el conocimiento de que se debería pagar una indemnización a ellos, porque no se puede obligar a realizar horas extras, salvo que haya un sustento de por medio. Si hay un sustento de por medio, genial, pues se puede realizar, porque hay un sustento que avala, pero si no hay un sustento de por medio, entonces esas horas extras tienen que pagarse una indemnización, porque si yo no deseo realizarlas, no me pueden obligar, ¿correcto? No se puede obligar a hacer horas extras. Y eso lo establece muy claramente la norma. En este caso, la norma que habla de las horas extras establece muy claro eso, que las horas extras son, en este caso, realizadas en base a acuerdo. Acuerdo. Debe haber un acuerdo. Pero si son obligadas, en este caso,
deberían ver eso. ¿Sí? Bien. Entonces, partiendo todo esto, conversando esto, a ver qué me dicen aquí, por favor, pero quién... Ah, bueno, es que, estimado, este, a ver, en este caso yo te menciono lo que dice la norma. Ahora, si tú en el campo práctico quieres hacer tus horas extras, puedes hacerlo, o sea, nadie te dice que no lo hagas. Pero el punto aquí es que si el trabajador no está de acuerdo, porque lamentablemente algunos prefieren ver a su familia, entonces no quieren hacer las horas extras. Así de simple. Entonces, la norma es muy clara en ese aspecto. Entonces, yo te hablo en base a la norma. Ahora, si tú no lo aplicas, entonces puedes tener contingencias laborales. Es así de simple. O sea, no hay otro tema aquí, otro punto importante, ¿no? Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta. Estimado Wilson, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú me mencionas a jornadas atípicas o jornadas de 14/7, 10/5 o 5x2, no hay una macro que te establezca eso. ¿Por qué? Porque esos son cálculos manuales que tienes que hacer por trabajador, porque los trabajadores, hay un grupo de trabajadores que puede elaborar en base a jornadas atípicas, hay otro grupo que no. Si en el campo práctico vas, Hay, hay obras que los trabajadores laboran 14/7 o 10/5 la jornada típica, pero hay obras que la realizan en este caso en una jornada laboral normal. Entonces, no va a haber una macro que te calcule en automático. O sea, puedes minimizar los tiempos en la forma de cálculo, sí, pero cuando hablamos ya de jornadas atípicas, de hecho que vas a tener que hacerlo de forma manual, sí o sí. Como cualquier parte laboral tienes que hacerlo. O sea, manualmente. Pero la facilidad de una macro es que te importe la información que tú quieres declarar al PLANME de manera masiva. Porque nadie quiere estar llenando de manera manual uno trabajador por trabajador para una empresa que tiene más de 100 trabajadores. ¿Correcto? Entonces, si me hablas de una macro que te calcule eso, no. No hay una macro que te calcule eso, tienes que hacerlo manualmente. ¿Correcto? Tienes que hacerlo manualmente. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, en el caso de las bonificaciones, como me preguntan aquí las bonificaciones especiales, me están mencionando, en este caso, estimado, existen bonificaciones que se hablan dentro del régimen laboral de construcción civil. Lo que tú hablas es una asignación especial, y esa asignación especial se dan por feriados. Las bonificaciones, no hay un concepto que te diga bonificación especial, sino hay conceptos que te hablan de tipos de bonificaciones. Por ejemplo, bonificación por altura, bonificación por altitud, bonificación por trabajar bajo cota cero, o sea, bajo el agua, bajo tierra, bonificación por trabajar en mezclas asfálticas, por ejemplo, bonificación por trabajar bajo el agua, o en este caso ¿no? En el agua también, asignaciones, por ejemplo, asignación por escolaridad, asignación por, en este caso, asignación especial que hemos comentado, lo que es las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, que la forma de cálculo es distinto aquí, entre otros, ¿no? Pero no hay una que es bonificación especial. Ahora, otro punto importante también a mencionar aquí es, en este caso, el tema de la asignación familiar, por ejemplo. En este régimen no se otorga asignación familiar a los trabajadores. No hay un otorgamiento de asignación familiar. ¿El por qué no hay un otorgamiento? Porque aquí lo que se le paga al trabajador se está estableciendo bajo convenio colectivo. Entonces, la normativa de la asignación familiar especifica que cuando a un trabajador se le paga un sueldo correcto por convenio colectivo, por un convenio, entonces ese trabajador no va a percibir asignación familiar, ¿correcto? Entonces, si a un trabajador se le paga un sueldo establecido por convenio, entonces no hay por qué pagarle la asignación familiar. Es por eso que para cubrir esta contingencia, ¿qué es lo que hace este régimen laboral de construcción civil? Que los trabajadores que tengan hijos menores de 18 años, no importa la cantidad de hijos, puedes tener, o sea, aquí, perdón, sí importa la cantidad de hijos, porque tú tienes uno, dos, tres, cuatro o cinco hijos, la asignación por escolaridad se te va a dar por cada hijo que tú tengas. Que estén cursando estudios de inicial, primaria, secundaria, estudios superiores hasta los 23 años.
¿correcto? Debidamente certificados por la autoridad competente. En este caso es Ministerio de Educación, pero como son representantes los directores de los colegios o rectores de las universidades, firmados por estos, ¿correcto? El documento. ¿Ve? Entonces, hay varios conceptos que justo conversando aquí, pues, especifican, ¿no? Dentro de lo que es el convenio colectivo, ¿correcto? Ahora, debemos tener presente también el tema de vacaciones, que los trabajadores aquí, pues, se les paga las vacaciones en el momento que estén gozando, ¿no? O estén laborando. ¿Por qué? Porque según el régimen, este régimen laboral, construcción civil es una actividad eventual, eventual. Entonces, acaba la obra, finalizado el contrato, así de simple. Entonces, al trabajador también, dentro de su jornal, dentro de su semana, se le otorgan sus vacaciones, que es el 10% del jornal básico, ¿correcto? Eso es lo que debes tener en cuenta, se le otorga. Termina la obra y a él se le pagó sus vacaciones. ¿Se le puede volver a recontratar? Sí, pero ya sus vacaciones ya se les pagó. Ya se le pagó sus vacaciones. Ya se le dio. ¿Correcto? Entonces, aquí sí las vacaciones se le tiene que otorgar, pues, dentro de lo que es su boleta, ¿no? Al momento de cancelarle, pero se le otorga de manera diaria. Y eso es lo que establece la norma. O sea, hay beneficios que se le, o sea, los beneficios se le va a otorgar de manera, de acuerdo a su jornal básico. Por ejemplo, tenemos a las gratificaciones, a la CTS, a lo que son las vacaciones. Todos esos beneficios se le va a otorgar de manera diaria, ¿correcto? Va a depender mucho de eso, ¿sí? Si no se escucha, bueno, reactiven su audio, por favor. No, es que el descanso físico, estimado, te repito, aquí estamos hablando de un punto importante. El trabajador de construcción civil es una actividad eventual, ¿correcto? No es que el trabajador de construcción civil un año y va a gozar vacaciones, no, ¿por qué? Porque es una actividad eventual, ¿correcto? Entonces, es una actividad que puede durar 8 meses, 5 meses, máximo un año y el trabajador ya deja de elaborar. O sea, aquí no se establece, para que lo tenga más claro, no es como el régimen laboral que tú has visto, que hay un contrato de por medio, que hay un contrato que firma empleador-trabajador especificando el tiempo. No, aquí no hay necesidad de un contrato. No se especifica un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo avala lo que es un contrato, ¿correcto? Avala eso, ¿correcto? Entonces hay que tener claro eso, ¿sí? Entonces todo es en base al día laborado, ¿correcto? Es día laborado, ¿sí? Eso hay que tener claro. Ahora, acá me preguntan, hago una pregunta ping-pong que me dicen, ¿qué pasa si el trabajador sufre un accidente? Pues se van a activar todos los seguros que él tiene en este caso. Se van a activar todos los seguros. Se va a activar el seguro complementario de trabajo de riesgo, se va a activar el de salud, se va a activar el seguro vida ley, se van a activar todos los seguros, pero la aseguradora va a otorgar el seguro de acuerdo a lo que se ha establecido, al tipo de accidente, pero se activan todo, ¿correcto? Se activan todo, ¿correcto? No hay una liquidación de beneficios sociales porque ya se le está otorgando, Yanina, ¿sí? Ya se le está otorgando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen ustedes varias preguntas, varias, estoy viendo varias aquí. Entonces, lamentablemente no todas las preguntas las puedo resolver en una hora. Es muy lamentable. Me encantaría, pero no se puede. Porque, bueno, son preguntas que de verdad se tiene que absolver en el caso. Wilson, no es que falta experiencia, porque la experiencia la tengo. Lo que pasa es que no te puedo absolver todas las dudas a ti, porque en este caso es una hora. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sí, hay obras más de 2 años, efectivamente, sí, hay obras más de 2 años. Y de igual forma se le van pagando los beneficios laborales de forma adelantada a los trabajadores. O sea, el convenio colectivo es muy claro en ese aspecto, ¿correcto? Entonces, la experiencia está y la experiencia la tengo. Entonces, en este caso, bueno, ustedes pueden opinar lo que ustedes gusten, es muy interesante lo que opinan, ¿correcto? Me dicen aquí, pero le dan su descanso del mes. No, no hay un otorgamiento de descanso. ¿Por qué? Mira, el otorgamiento de, primer punto, si la obra, en este caso, supongamos que supera el año, ya, pero al trabajador ya se le pagó sus vacaciones, ¿puede gozarlas físicamente? Sí, sí las puede gozar físicamente, eso sí.
Si la obra supera, pero las vacaciones ya fueron pagadas. A eso voy. Las vacaciones ya fueron pagadas. ¿Correcto? Entonces, a nuestro amigo Wilson que nos está comentando aquí, debemos que tener claro que las vacaciones no se pagan. En este caso, de acuerdo, o mejor dicho, igual al régimen laboral general. Si no se pagan en base al 10% y se pagan de manera semanal. Ahora, pero si la obra dura más de 2 años, bueno, el trabajador va a gozar sus vacaciones de acuerdo a lo que le corresponde por ley. A gozarlas, pero ya no pagarlas porque ya se les pagó. ¿Correcto? Ya se les pagó. Se le está pagando semanalmente. A eso vamos. ¿Correcto? Entonces, ahí vamos. Entonces, es una forma de razonamiento simple. O sea, ni no es la falta de experiencia, porque como repito, la experiencia la tengo, sino que es la forma de cómo calcular. Y hay obras que duran más de 2 años, pero las vacaciones se les paga directamente. Pero en este caso, si la obra dura más de 2 años, va a gozar sus vacaciones, pero ya no se le va a pagar. No le voy a dar dinero porque ya le pagué. Físicamente gózalas, pero no te voy a pagar. Pero esos casos de 2 años se gastan, en este caso, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, se tiene que ver también la realidad de la empresa. Mucho es la realidad. Tienes que ver cómo se goza o cuál es la realidad de cada empresa, porque hay constructoras que agarran obras menores a 8 a un año, menores, pero hay obras que agarran que son más de 2 años, que son grandes obras. Y se va a calcular lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? En el tema de vacaciones, sí las va a gozar, pero ya no se les va a pagar porque ya se le pagó. Ya se le pagó. ¿Me dejo entender? Físicamente sí le tendría que gozar, pero ya se le pagó. A eso vamos. ¿Correcto? Sí, sí se le paga la CTS. La CTS se le paga, pero la forma de cálculo no es igual a lo que nosotros conocemos, sino es en base al 12%, porque un 3% corresponde a las utilidades. O sea, en el convenio colectivo establece 15%, pero ahí mismo te explica, ¿correcto? 12% CTS y 3% lo que es la indemnización de utilidades. Ahí lo dice muy claro, o sea, en el régimen ellos están recibiendo utilidades por adelantadas, ¿correcto? A eso vamos, a eso vamos. Bien, entonces amigos, de igual forma yo les agradezco de verdad su atención prestada el día de hoy. Este, el 10%, César, es 10%. No les oculte información, no tengo por qué ocultar información porque eso está en el convenio colectivo, ¿correcto? Eso está en el convenio colectivo. Entonces, pero eso sí, bueno, la forma de cálculo sí debemos saberla y en qué momento debemos aplicarlas. Bien, entonces, amigos, yo de mi parte les agradezco mucho su atención prestada. Espero verlos en el curso. Es un curso recontra interesante con las actualizaciones que vamos a ir realizando en todo momento, ¿correcto? Y bueno, ahí los espero en el curso, ¿correcto? Se llama CTS, estimada Lisec, pero ahí establece CTS e indemnización por utilidades. Les recomiendo que lean un poco el convenio también, que eso les va a ampliar mayor información, ¿no? Igual forma en el curso yo les voy a ir explicando varios aspectos importantes. Muchísimas gracias por la invitación a esta pequeña clase modelo y bueno, los dejo aquí con la señorita para que les pueda brindar toda la información, en este caso del curso. Muchas